Tiene la palabra la concejala del Grupo de Gobierno, Sara Ramírez. Gracias, presidente. A ver. Sí, Sara, Sí, cuando quiera. Espero. Empieza, por favor. Vale. Gracias, presidente. Antes de empezar a comentar el contenido de esta iniciativa, quiero agradecer a la Asociación Transgirls Canarias, que es la promotora de esta moción que vamos a debatir ahora en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, pues el habernos hecho llegar esta moción, que además va muy en la línea del propio programa de gobierno que tenemos en este mandato en el Cabildo. Porque el objeto de esta iniciativa es el reconocimiento del colectivo trans como especialmente sensible a la discriminación laboral, además del establecimiento de medidas de discriminación positiva que luchen contra esta discriminación que las personas trans están sufriendo en el mundo laboral. Porque es una realidad que no se nos debe escapar a nadie, la precariedad económica que sufren las personas trans en España, en Canarias y también en Gran Canaria. Existen varios estudios estatales al respecto que reflejan datos que ponen el acento en la urgente necesidad de establecer este tipo de medidas. Ya es hora de que las administraciones públicas nos pongamos manos a la obra para acabar con esta discriminación que sufren las personas trans. Algunos de los datos que son muy llamativos de estos estudios estatales, quiero destacarlos aquí para ir viendo un poco con estos datos cuál es realmente la realidad de estas personas que sufren en el mundo laboral. El 33% de las personas trans de nuestro país tienen ingresos inferiores a 600 euros. El 15% percibe ingresos por debajo de los 300 euros. Además del alto nivel de desempleo, situándolo en el 35%, lo que deriva en que el 48% de las personas trans haya ejercido la prostitución. Casi el 60% señala haber sufrido algún conflicto laboral al hacer pública su transexualidad y el 72%, estamos hablando del 72%, afirma haber sufrido bromas en el trabajo. Los problemas de autoestima que conlleva esto en el trabajo durante su transición, sobre todo si el puesto de trabajo es anterior al proceso de transidentidad y la dificultad para mantener este propio puesto durante el tránsito. Todo esto hace necesario e imprescindible que las administraciones públicas, y en este caso el Cabildo de Gran Canaria, establezcamos los mecanismos y las herramientas necesarias destinadas a la inserción laboral de las personas trans en nuestra isla. Gracias, presidente. Muchas gracias, Sara. Turno de intervenciones. La palabra el portavoz del Grupo Mixto por Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Los dos consejeros de Ciudadanos, evidentemente, vamos a votar de manera favorable esta propuesta, pero queremos hacer dos matices, digamos, o dos cuestiones que queremos poner de manifiesto. En primer lugar, se había comentado en la Junta de Portavoces que esta propuesta tenía que modificarse levemente para, de alguna manera, estudiar esta posibilidad por si había cualquier tipo de inconveniente legal, ¿no? Al respecto, nosotros hemos estado examinando y creemos que no existe inconveniente legal. Lo que hace falta es voluntad política porque se pueden incluir, por ejemplo, en las licitaciones, la posibilidad de cláusulas sociales en las que estas personas, como ha indicado la consejera, la señora Sara, se encuentran normalmente en riesgo de exclusión social, que es una de las posibilidades que permiten esas cláusulas sociales de los contratos para exigir la contratación o incluso para fomentar la contratación cuando consideramos que ese aspecto no tenga que ser determinante en el concurso que corresponda. Con lo cual, posibilidades legales existen. Lo único que hace falta es voluntad política. Y por otro lado, hablando de voluntad política,
y nombrando el pecado y no al pecador o pecadora, yo creo que en estas cuestiones tan serias y en las que tenemos que ser tan sensibles, no podemos llenarnos la boca de, oye, es un sector muy perjudicado, que lo es. Son unas personas a las que tenemos que echarle una mano porque efectivamente no tienen asistencia económica de ninguna clase en el mayor número de los casos, y además un dato que no se ha dado, que es que son en un número bastante reducido, es decir, que a poco que tomemos determinadas acciones podemos solventar este problema súper serio que tienen estas personas y en concreto este colectivo. Y en este sentido, claro, no, mesas de trabajo, que venga este, que venga el otro, tal, hacemos pasillos, pero a la hora de la verdad, cuando este consejero, por ejemplo, le propuso a un miembro del equipo de gobierno, consejero o consejera, que tuviera en consideración que con 5.000 euros que se buscaran como subvención a la cofradía de pescadores de San Cristóbal para poner en marcha un proyecto de una pescadería que tenían, que ya tenían medio encaminado y que solo tenían atascado esos últimos 5.000 euros, y que tenían pensado contratar a una persona transexual dentro de ese proyecto, la respuesta fuera no, pregúntaselo al señor Hidalgo, a ver si por soberanía alimentaria puede buscar solución a este problema. Entonces, conclusión, vamos a votar favorablemente, pero no nos quedemos solo en las palabras, porque es muy maravilloso hablar, hacernos vídeos, colgarnos en las redes, pero lo más importante es llevar esas acciones a efecto, porque esas personas necesitan nuestra ayuda. Y entonces lo que no podemos ser es unos hipócritas con esas personas. Por eso les invito a que aquellos que tienen las atribuciones, y tú, Sara, las tienes, te pongas manos a la obra con estos temas y estas iniciativas, porque no se pueden quedar sobre un papel, sobre todo cuando tienes la oportunidad de estar en un equipo de gobierno y solucionar estos problemas. Muchas gracias. Intervención, portavoz Unidas por Gran Canaria, Coalición Canaria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también al equipo proponente, porque este grupo político desde luego va a apoyar esta moción necesaria y desde luego que llega con bastante retraso, con décadas de retraso en cuanto a las posibles actuaciones y favorecer a las personas, a este colectivo sensible, que desde luego no entra dentro del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que establece claramente que ninguna persona puede ser discriminada para el empleo o una vez empleado por razones de sexo, condición social u orientación. Desde luego, yo creo que esto es un tema que hay que afrontar, que, como decía, llega casi tarde para muchas personas. A mí me extraña muchísimo que un solo colectivo haya promovido esta moción, porque se viene luchando desde hace tiempo por diversos colectivos trans en la isla de Gran Canaria. Y desde luego que puedan contar con todo nuestro apoyo en la elaboración de proyectos o en la puesta en marcha efectiva, como bien decía el consejero Ruimán, para llegar realmente a la realidad de estas personas y paliar el sufrimiento que durante todos estos años han venido sufriendo en cuanto a discriminación, no solo social, familiar, sino también laboral. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación. ¿Alguien más pide la palabra? Entonces, la palabra de nuevo la proponente de la moción. Gracias, presidente. Bueno, entiendo también que los grupos políticos que nos manifiestan de la oposición su posicionamiento al respecto de esta moción van a votar a favor, con lo cual quiero también aprovechar el momento para agradecer el apoyo a esta iniciativa.
Lo primero, este colectivo es el que presenta esta moción, por eso hay que reconocerlo. Hay muchos colectivos en la isla que trabajan por la visibilidad y el derecho de las personas trans, pero especialmente este es el que me ha pasado, Transgirl Canarias, este texto, y es en el reconocimiento a la elaboración del mismo, ¿no? Al consejero de Ciudadanos, Ruimán, ten en cuenta y estate seguro que este gobierno y esta consejera está aquí para trabajar, para hacer cosas, porque las palabras son muy bonitas, pero se las lleva el viento, y nosotros vamos a trabajar para el reconocimiento de los derechos del colectivo trans en este caso, como es el derecho al trabajo, y también para la visibilidad del propio colectivo LGTBI. Y esto es unas políticas que nosotros asumimos, y por eso tienen propuestas concretas. Una mesa de trabajo, sí, pero ¿para qué? ¿Para reunirnos y vernos las caras? No. Para intentar incluir en los planes de empleo de medidas de discriminación positiva para que las personas trans puedan acceder al mundo del trabajo, para meter en los pliegos de las cláusulas administrativas de los contratos públicos también que se contraten a personas trans, para sensibilizar incluso también de alguna manera al tejido empresarial de nuestra isla al respecto. Estamos aquí para trabajar y para conseguir que esta discriminación acabe de una vez por todas. La moción, en verdad, pasó por la Junta de Portavoces, hubo unos cambios que se realizaron finalmente, están presentados. Era cuestión únicamente de poner, en vez de la inclusión en los pliegos, pues estudiar la inclusión. A eso no nos va a parar en la realización de esta mesa y en la realización de estas iniciativas políticas que incluye, y que esperamos que podamos contar también con la participación de todos los agentes de este cabildo e incluso también con el apoyo del resto de grupos políticos de esta corporación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Sara. ¿Alguna otra intervención? Portavoz de Ciudadanos. Sí, muy brevemente. En relación al primer matiz, lo que decía no era tanto que vaya a paralizar la mesa el tema de que se tuviera que estudiar, sino al contrario, que no es necesario estudiar nada, que esto hay otras administraciones que ya lo hacen y lo establecen como cláusulas sociales, y nosotros estamos tardando, si no lo estamos haciendo, en determinados contratos, por lo menos en los que no suponga ningún problema contratar a una persona transexual, porque ella cumpla también con las condiciones que se exijan para prestar el servicio. Eso por un lado. Y por el otro lado, por lo de que las palabras son muy bonitas, ese consejero o consejera a la que yo le dije, oye, busca 5.000 euros, búscate la vida, habla con Gamá y subvencionen a Gamá para que Gamá dé los 5.000 euros, busquen soluciones, porque cuando ustedes quieren encontrar soluciones, ustedes las encuentran. Y ahí tienen los ejemplos de los puestos directivos. Cuando ustedes quieren algo, si tienen que moverse un poquito, bordear la legalidad de aquella manera para estar por fuera, no pasa nada aquí. Pero para ayudar a personas de un colectivo como este, repito, se llenan la boca, pero ese consejero o consejera sabe que la respuesta que me dijo fue, en medio segundo, no se puede. Háblalo con el de soberanía alimentaria. Y yo, repito, no voy a decir quién es el pecador o pecadora, pero sí quiero poner de manifiesto el pecado, porque lo que no se puede hacer es hablar y no hacer lo que tenemos que hacer. Sobre todo, repito, con un colectivo con el que tenemos que tener una especial sensibilidad para resolver su acceso al mercado laboral. Muchas gracias. No, a ver, ¿no hay más intervenciones? Vale. Sara, por favor. Para cerrar únicamente quiero también mencionar que para la presentación de esta iniciativa pues contamos con el total apoyo y la coordinación con el consejero de Empleo, al que también le quiero agradecer por su predisposición al tratar esta temática y la inclusión de estas medidas para evitar la discriminación laboral de las personas trans en Gran Canaria. Y por último, sobre el tema de ese que comenta de la contratación, tenemos que intentar poner todas las medidas posibles para que vayan al conjunto del colectivo
Y también, de alguna manera, habría que sopesar lo que estás comentando de contratar personas directamente, de dar dinero para contratación directa de una persona en concreta. Yo creo que es mejor establecer todas las medidas necesarias para favorecer al conjunto y no la discriminación de una persona física en concreta. Igualmente, creo que es fundamental que esta moción salga adelante y empezamos a trabajar cuanto antes en la puesta en marcha de esta mesa y de estas medidas que tenemos que llevar a cabo desde la Administración para poder favorecer la inserción laboral de las personas trans en la isla. Gracias, presidente. Muchas gracias, Sara. No le dejes más una pregunta más, que después te... Una broma. No, digo porque después le contestas a ella, la utiliza para... Es una broma. Vamos a votar la moción. Bien, se aprueba con unanimidad. Por unanimidad no hay una abstención técnica de